estamos aquí dando vueltas al rollo de la mesa en plan danza india. Pero bueno, ¿cómo se llama el grupo este, Lluís? 6 reales. 6 reales, de la Cuenca Buena. Presta, porque yo no les conocía. Así que aprendo mucho con este hombre y mira, ya empezamos con aprendiendo canciones. Tenemos aquí con nosotros a Lluís-Nel Estrada. Préstame cuando viene al estudio, que cuesta porque yo no me he preocupado. Y la verdad es que cuando las conversaciones son más siliquines y lo tenemos aquí cerca, bueno, pues Toby podemos sacar un poco más de sabiduría. ¿Qué tal estás? Bien. Vida ocupada, ¿eh? Vida ocupada, muy bien. ocupada. En el plano privado, familiar ¿también? Y en el laboral, todo lo que se puede. Bueno, que tampoco está mal, ¿eh? En el plano profesional, la verdad es que estás haciendo muchas cosas. La primera de las cosas a las que me prestaría a hablar es de un curso universitario que va a hacerse estos días, que además es de Valdre, puede apuntarse cualquier persona, y tiene un tema que a mí parece muy importante, que es sostenibilidad alimentaria y nutricional de la granja a la mesa. Cuéntanos un poco. Bueno, soy un aula de extensión universitaria que entama la cátedra Concepción Arenal, que es la cátedra pues, dedicada a todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030 y que se va a desendolcar pues el mes que entra en Ribera de Riva, precisamente donde tenemos también asitiada la Escuela Popular de Gastronomía Sostenible, y bueno, en el que pues préstame mucho formar parte, ¿no? Convidaronnos a poner clase, una de las clases, y pues como siempre pasa con estas cosas, y un orgullo y una responsabilidad, ¿no? Porque al final pues, todos los ponentes son catedráticos, profesores universitarios, y yo está el profano o el poco estudiado, o al menos oficialmente, pues en Estrada, poniendo su granín de sable. Y un tema, como bien dices, súper interesante. Las jornadas toquen, pues, ponse una clase al día, pues, mientras 3 días a la semana, y van a tocarse aspectos culturales, van a tocarse aspectos de sostenibilidad ambiental, de reducción de huella de carbono en el sector gastronómico, aspectos más sociales, y a nosotros tocanos abordar el tema pues, de la gastrificación. Vale, iremos ahí, pero ¿esto ya abierto a todo el público o más enfocado a profesionales? Bueno, ya abierto a todo el público, y sobremanera pues poniendo el objetivo en la gente que pertenece a todo este ámbito profesional, que lleva desde los productores agroalimentarios, evidentemente, al sector servicios, al sector hostelero, ¿no? Y a todas las empresas derivadas de esos nichos de mercado. ¿Y un curso de extensión universitaria? Puede ser, ¿no? Entonces, bueno, para apuntarse y nada más entrar en los cursos... Sí, hay que inscribirse, colocarse oficial, y bueno, pues y de Valdre, no tiene ninguna contraprestación económica, y sí es cierto que creo que hay un crédito de reconocimiento, pues si fue el 90% de la formación, pero bueno, al fin y al cabo yo creo que lo importante de este tipo de formaciones y eso, y asistir y nutrirse, y también pues aportar, ¿no? Porque al final yo creo que estos foros al final siempre se convierten también de cierta manera en foros formativos que acaben siendo también foros de Alderic, que yo creo que es súper importante. Claro, y es lo que te iba a decir, yo hay muchísima información al respecto, bueno, ya con lo de la Senda 2030 ya no te cuento, pero con temas como sostenibilidad, gastrificación, son temas que van sonando mucho, que vais haciendo pedagogía, pero luego entre tanta desinformación que hay por el camino, hay una montonera de zorrolaes por ahí que se suelten con esos términos, que hay un mecigallo muy grande. Bueno, por posicionar un poco con lo que comentabas ahora mismo de la Agenda 2030, ¿no? Si hay algo que atraviese transversalmente todos esos objetivos de desarrollo sostenible, y es la alimentación, ¿no? La alimentación con todo lo que tiene que ver desde la parte más comercial, hostelera, sector servicios, a la parte productiva y de transformación, más luego toda esa parte social, que es la alimentación como derecho inalienable de toda la sociedad, y por eso también pues tanto la Cátedra Concepción Arenal como pues, la propia Dirección General de Asturias del Agenda 2030 tienen mucho un foco en
relegar pues tanto a gastronomía como a alimentación pues como uno desos eixes para facer llegar a la sociedade de cierta manera tamén que lle a Xenda 2030, ¿no? Para que non haya tampouco tantas cosas, mensaxes contradictorios como hai dentro da opinión pública. Eso de una parte. Y yo, bueno, pues con respecto a la gastrificación, que yo creo que abordamos ese tema, bueno, porque sí es cierto que hay unas semanas pues hubo ahí como un boom informativo que surgió de un artículo, de un documento de trabajo, ni tan siquiera un artículo como tal, un documento de trabajo que me encargó la cátedra de turismo de la Universidad de Oviedo de origen en Camino, y que tuvo una repercusión social interesante. Y cuando digo interesante, podemos casi que decir que pero interesante, porque permitió que por primera vez se falara de gastrificación en Asturias. Y la gente va a bueno, sí que llega la gastrificación, ¿no? Porque sí es cierto que la chancia también se fició en los medios de comunicación, y algo que tiene que ver con el bandullo y una gastritis y una enfermedad. Bueno, no, la gastrificación non é outro que trasladar el fenómeno de la xentrificación al aspecto alimentario y gastronómico. Vale. ¿Qué hay en la xentrificación? Bueno, pues la xentrificación es ese fenómeno que provoca que una población se vea desplazada del su sitio. Principalmente, evidentemente, nos referiu a la cuestión habitacional, a donde vive, ¿no? Hay xentrificaciones por muchos motivos, pero hay uno que en los últimos años y el principal, que no hay otro que la xentrificación turística. Con la gastrificación pásanos un tanto de lo mesmo. Falábase, en los últimos años está falándose mucho de la gastrificación turística, también tiene otros sinónimos como foodificación, incluso gourmetización, aunque yo en el término de la gourmetización haría un punto y aparte, y si eso nos da tiempo falamos de que entiendo yo por gourmetización. Pues falase en los últimos tiempos mucho de gastrificación. Nunca se faló claro de gastrificación en Asturias. Sí, es cierto, pues oye, pues ves yo un chirre emblemático, un Xixón, y ahora van a abrir una cafetería que todos sabemos de qué marca lle, que fai que tomes el mismo café en Xixón que en Ubiu, que en Madrid, que en Londres, que en, no sé, Chicago, y es cierto, ¿no? Pero vamos viéndolo como una cosa como anecdótica, preocupante, pero anecdótica. La gastrificación en Asturias, y en ese documento de trabajo así lo abordo, podemos hablar de gastrificación turística como una amenaza, pero la gastrificación en Asturias tiene también otros motivos, ¿no? Y yo creo que en todos los sitios tiene otros motivos, ¿no? Pero antes de que, o sea, hasta ahora siempre se detecta ese problema cuando ya es irrevocable, y cuando ya el turismo de masas o el turismo el que provoca, pues eso, pues que ya igual da que vayas a yo qué sé, voy a decirte, Ponferrada, Mérida, Salamanca, que vas por les calles donde tú quieres ir a un chigre a tomar una tapa y un vino como con la cultura de esos barrios, de esas rutas de vinos, de los cascos antiguos que siempre fueron lo más prestoso de cualquier ciudad, y non atopes onde. Atopes franquicias, igual me da de xelaos, que de hamburgueses, que de estas cafeterías a las que facíamos referencia, y ves que también hay una despoblación, en el sentido de que los lugareños, la gente de allí ya no fa ronda, claro, en esos barrios, echástelos. O sea, claro. Ahí sí evidentemente hay una gastrificación turística que se puede al dominar también en algunos sitios de Asturias, pero que quizá ves en Asturias, yo creo que quizá ves no, de sur tiene otros muchos factores. Pues tiene un factor demográfico, un factor pues eso, pues de que falta xente que venga por detrás, potenciales consumidores. Tiene un factor de falta de mano de obra cualificada, que también viene derivada en parte de esa crisis demográfica. Tiene probablemente la pandemia generó muchas nuevas tendencias en el sector, refiérome a Asturias, que están mancando mucho principalmente al tema de los chigres y las sidrerías, ¿no? Estamos en un momento en el que la declaración de la cultura sidrera asturiana como patrimonio inmaterial de la humanidad tiene que relevarse en una gran oportunidad, pero esa gran oportunidad también tenemos que hacer un poco de autodiagnóstico, de pensar
hasta agora mesmo en que punto estamos e que cosas estamos facendo mal. E cando digo que cosas estamos facendo mal, falo de los consumidores, falo de los profesionales del sector e falo, como non, de las instituciones. O sea, una gran oportunidad que tenemos, posibilidades de que sea una ferramenta de lucha contra la gastrificación, una de tantas de las que podemos falar, pero que también nos tienen que hacer ver, bueno, pues si estamos pensando les barres de los sidrerías, los propios chiguereros, bueno, pues precisamente argumentando que non tenemos mano de obra cualificado, o que non lle rentable, o que me renta máis unha mesa que echar unos culetes na barra. Si hasta hay bien poco no había un chigre en el que echar un cantarín porque había un cartel que te lo prohibía, o evidentemente si echamos la vista unos años atrás acordaremos de ordenanzas que prohibían echar sidra en la calle. Todos esos aspectos, cantar en el chicle, echar sidra en culete de sidra, evidentemente el disfrute de les barres, el tomar unos culetes, el picar algo de manera informal de pies, formen parte de la cultura sidrera asturiana. Y eso, en cierta manera, falaba el otro día con un buen amigo, y es microgastrificación. Microgastrificación, porque sí, tú estás forzando a cambiar los bezos del consumidor. Y non mal decir yo que la xente ya non bebe sidra, no. Y que, en cierta manera, estamos provocando que la xente non beba sidra. Claro. O por lo menos que non la beba de la manera que ahora siempre la consumimos. Esa hay una microgastrificación, un pequeño fenómeno que, como así, hay otros muchos, no nos va a dar tiempo para hablar de otros ejemplos, pero yo creo que eso, que la gastrificación en Asturias, la amenaza del turismo está ahí, se ve, ya es real en muchos sitios, pero también hay otros factores que desenvolven esa gastrificación y que están en manos de los consumidores. Esto no quita que nunca tenga que haber nuevas tendencias, nuevos bezos, que los nuevos consumidores, la gente mozo, tenga otra manera de consumir. Claro que sí, tiene que haber espacio para todo ello, pero todo puede ensamblar antes de provocar que la gastrificación precisamente sea una evidencia sencillamente porque pies en los locales, ¿no? Yo, al respecto que dices, yo sí que, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que estás contando, pero sí que creo que normalmente dámonos cuenta a posteriori, porque hay como una especie de complejo, y de eso los asturianos sabemos mucho, de que queremos ser como las otras grandes ciudades, ¿no? Y esto, como está pasando en tres grandes ciudades, ¿por qué no va a pasar en Ubieu o en Xixón? O en Avilés, que ahora, por ejemplo, tenemos una plaza de abastos que cada vez se parece más a mercados madrileños con puestos gastronómicos. Lle bueno, lle malo, hai máis xente, hai menos xente, claro, hai cosas aí sempre que analizar. Pero a mí, abúltame un fenómeno curioso, por exemplo, lo de Llanes, ¿no? Que quizá ves uno de los sitios más turísticos que tenemos en Asturias, donde precisamente se potenció con mayor o menor fortuna los locales con sidrerías. Y parece una buena manera de enfocarlo, ¿no? De, oye, estamos recibiendo una aluvión de turistas, y nosotros potenciamos lo que nos diferencia, que llega a nuestra Asturias. Ya te digo que... No, un buen análisis, Llanes, y que me perdonen muchos buenos amigos llaniscos, yo que lo conozco de hay muchos años, no era un territorio sidrero, en el sentido de que sí, había muy determinadas pero buenas sidrerías, pero como también dices, el mercado creció mucho en lo relativo a la sidra. ¿Por qué? Bueno, porque potencialmente, probablemente ese turismo que llega a Llanes viene de un país mucho más concienciado con las culturas locales que el País Vasco. Entonces, bueno, aparte de que vengan de otros muchos latitudes, ¿no? Pero si un ejemplo, hay otros buenos ejemplos, ¿no? Claro que los hay. Y hay también una potencialidad, una herramienta de lucha contra la gastrificación en Asturias que si quitamos la parte que corresponde a los núcleos urbanos, que el potencial de nuestra gastronomía tradicional sigue estando en los alderes y en los pueblos, de eso sabes tú mucho, David. O sea, y que la gente, y hay el hecho también de que la gastronomía sea una de las principales motivaciones para que la gente venga a Asturias, y una suerte y un antídoto, porque lo que hay que hacer es seguir trabajando en ese sen, en esa identización de la oferta gastronómica local, y todavía no tocamos el aspecto del producto, ¿no? Tu antídoto contra la gastrificación y el empleo de la producción local. Claro. Ya era lo que te iba a preguntar, al rodio de esto,
hay un debate que, bueno, pasa, que yo creo que ya derivado también de la gastrificación, que lle la quinta gama. Cada vegada tenemos más, llámalo, gastrobares, bueno, franquicias, donde estás comiendo cosas que no están fechas en el propio local. Y bueno, hay cosas que no están fechas en el propio local, que no quiere decir que sean males, pero por lo menos yo pienso que habría que avisar al becero, al consumidor, para decir, oye, esto no está fecho aquí. Y eso lo que está haciendo es que cada vez guisemos menos, ya no te digo en las casas, pero muchos restaurantes ya ni cocinan. Bueno, de mano, un síntoma para mi idea, un síntoma de gastrificación y la homogeneización de las cartes. O sea, las cartes de un chigre a otro cada vegada se parecen más, pierden los guisos, pierden la cullar, pierden todo lo que tiene que ver con lo lento, y a no ser que sean, bueno, pues eso, pues evidentemente ya locales con una visión, bueno, pues más aperturista y en el plan de trabajo no solamente con nuevas técnicas, sino incluso con técnicas de viejo que ahora son nuevas, como la brasa, como, bueno, pues ves que tú vas a la fritura y a la quinta gama y a no saber extremar eso, pues, donde estás comiendo, y luego unos mecigallos en la carta que te sorprenden, porque puedes atoparte en un chigre unos yoses, cuando podría tener unas empanadillas collonudes, claro, perdón, claro. bueno, pues, o metía a calzador una hamburguesa dentro de una carta que no procede que te allí, que puede estar, pero que en un principio, pues aunque no sé más que por la estética de la oferta gastronómica de ese local, parece que no procede, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cocinas cuentan. Pero Luis, ¿qué estás diciendo? ¿Que la cocina asturiana tiene que ser todo cocina tradicional? Que no estoy diciendo eso. Tiene que haber cocina d'anguaño, tiene que haber, respetarse las tendencias del nuevo consumidor, pero esas cosas pueden hacerse con precuro y pueden hacerse atendiendo a que la producción, en la medida de lo posible, sea local, porque eso automáticamente convierte al plato, el resultado final, en un producto local, en un plato local, en cocina asturiana. No será cocina tradicional asturiana, será cocina amestada, habrá un mestizaje, pero tiene un sentido. Estamos generando un discurso y aparte estamos haciendo esa circularidad, esa sostenibilidad a la que hacíamos referencia en antes. Eso ya es difícil, ya es complicado, sobremanera, en las zonas más turísticas en Asturias y demás estacionalidad, porque estamos mal avezados y porque nuestra cultura hostelera no nos lleva ahí. O sea, yo siempre falo de la fabada que non é asturiana, e la fabada que non é asturiana é esa que non mira l'origen de la fava e mucho menos del compango, ¿no? Aunque en el compango podríamos entrar en un alterique importante de que podemos entender que un compango é asturiano, ¿no? Pero bueno, evidentemente el hostelero y la hostelera tienden a mirar por su bolso, y es normal que estamos en un sector pues, bastante bien complicado, no podemos acusar al sector de civilinamente ser pícaro, pero sí es cierto que bueno, pues que hay cosas que van cambiando afortunadamente en ese sen, ¿no? Y que donde sigue estando ese fenómeno cada vez más acuciante de abusar de quintes games neutres. La quinta gama puede ser excelente. Yo no estoy en contra de la quinta gama, podría discutir con Remartínez mucho de la quinta gama, porque los cocineros somos los primeros que practicamos nuestra propia quinta gama en nuestros locales, porque hay muchas horas muertes en las que tienes que rentabilizar tiempo y personal, y porque puedes hacerlo espectacularmente bien y seguir siendo tu producto bien manipulado con las técnicas de anguaño. Y porque también creo que hay pequeñas empresas transformadores que fan quintes games con producto local espectacular, que merecen estar no te voy a decir en las mejores mesas de Asturias, no, pero en esos locales que tienen, por suerte, por desgracia, pueden disponer de poca mano de obra, que tienen cocinas pequeñas, y que yo muchas veces prefiero que me den pues una croqueta de quinta gama fecha en Asturias de un sitio determinado, o un tortín de quinta gama, a que me hagan una cosa mal que es incomible. Probablemente me lo tengan que detallar en la carta, eso estoy de acuerdo, ¿vale? O sea, pues no me hace falta que me diga, es que casi que puedes hasta, yo creo que hay una manera de hacer marca, o sea, les croquetes de fulanito de tal, que es pues una marca
gourmet, porque hasta ahora, cuando comemos un embutido o un buen queso, también nos gusta que nos digan de quién es embutido, de ese queso o esa conserva, ¿no? Yo creo que sí el camino. Yo creo que el hostelero consecuente, la hostelera consecuente va a ir por ese camino. No hay que rasgarse las vestiduras porque te den unos croquetes de quinta gama, pero sí porque te les fallan pasar por caseres. Claro. Hay otro ejemplo que yo pongo siempre, que es el arroz con leche. El arroz con leche puede ser un postre tan laborioso y tan sencillo alguna vez que para comer determinados arroces con leche incomibles, prefiero que me den un arroz con leche de quinta gama de una pequeña ganadería asturiana que tiene la suerte y la fortuna de hacer ese arroz con leche en pequeñas producciones y con la leche de su propia ganadería. El producto final que va a llegar así pequeño o mediano hostelero, incluso grande, porque vende muchísimo arroz con leche, y un producto pues de calidad. No me digas que arroz con leche casero, dime que ya arroz con leche de X ganadería, y yo creo que el becero también lo va a agradecer, incluso lo va a disfrutar. Vemos un exposible descomunal sobremanera en las principales ciudades de aperturas de hamburguesas de diseño, ¿no? Volvemos a lo siempre. Hubo y hay grandes hamburgueserías en Asturias donde faen hamburguesas caseras, incluso que siguen las tendencias más modernas de echar un mecigallo de cosas por encima al pan, brioche, pancina, y bueno, cada uno que coma lo que quiera, pero sí es verdad que a mí dame la sensación de que ya son directamente locales especulativos. O sea, no da igual lo que metas ahí dentro. Ya está ahí unos meses, lo que dure, y en cuanto de ser rentable, vuelven a abrir lo otro. Ya no llega un local para ir a disfrutar, sino simplemente un local fecho para ganar perres. Yo creo que con las nuevas tendencias, o con lo que yo denomino nuevas tendencias, que ya no son tanto, porque al final pasa cuando ya es en cierta manera un observador, y de eso sabes también tú mucho, David, yo muchas cosas que vi llegar, viles con los cuellos muy abiertos como oportunidades, ¿no? ¿Qué pasa? Que si no controles esas oportunidades, cuando te das cuenta, pasó el carro por arriba a los bueyes, y lo que podían ser pues, oportunidades preciosas para el producto local, para la pequeña gastronomía asturiana, para una cocina informal asturiana que conocemos a grandes amigos y amigas que la practiquen con mucho cariño, convirtióse en un problema. Pues convirtióse en un problema pues por lo que dices, pues porque evidentemente claro que las grandes empresas que vienen con marcas ahora de hamburgueses con ese marchamo de calidad, que no yo no quito de que haya cierta calidad, mucha más que en otros hamburgueses de otra triba. Y yo soy el primero que disfruta de una buena hamburguesa, de una carne madurada, de saber Dios dónde vendría esa carne. Eso hay que verlo así, ¿no? Pero también yo la disfruto, claro que sí, ¿no? Y también disfruto de... Sí, no hay que ser papista, todo hay momento para todo. Ni para nada talibán ni para nada papista, pero sí hay que ver las cosas con cierto espíritu crítico, a vegáis. Y bueno, pues está pasándonos con los hamburgueses, hacía yo referencia antes a les dioses, que estamos perdiendo una oportunidad de recuperar la empanadilla asturiana. Hay empanadillas argentinas y están muy ricas, pero en Asturias siempre hubo unas empanadillas espectaculares, sí. y una forma de comer informal que desaparecieron. Nadie se esmuele por hacer una empanadilla de picadillo, que me vienen más recuerdos de guaje, ¿no? con esas cosas. Entonces, yo creo que hay terreno para todo, pero sí es cierto que aparte que muchas veces con un concepto erróneo de calidad, que es ahí donde te puede entrar el término gourmetización, ¿no? Porque al final que tú me pongas en las manos una hamburguesa de carne madurado, voy a poner un precio medio de 15, 18 euros, todos sabemos ahí que los márgenes de beneficio son brutales. Bueno, entonces tampoco estamos poniendo esa hamburguesa también tampoco tiene su precio justo, tampoco estamos dando accesibilidad a que los mozos y las moces puedan salir y consumir, porque al final comer una hamburguesa pues alguna vegada puede hacerlo. Un rapaz, una rapaza que no trabaje, tiene complicado alternar de esa manera, ¿no? Tendrá que seguir yendo pues al McDonald's o tendrá que seguir yendo al Burger King. Son formas diferentes, claro que funcionan, no podemos decir eso, ni ser más papas ni ir en contra de los nuevos tiempos, pero sí tenemos que ser observadores de lo que tenemos, y los que tenemos en nuestras manos posibilidad
de facer cambiar as cosas, sella a través de la formación, de la educación, é moi importante, outra ferramenta de luchar contra a gastrificación e educar a los nuevos consumidores. E reaprender, que é un término un pouco conflictivo, pero hai que reaprender a cocinar en casa, hai que rentabilizar os tiempos en casa, hai que aprovechar el producto, hai que, evidentemente, la hostelería facer gala de ello, de que lo fai. Y con esas pequeñas cosines, con buena información, con ser honestos con el cliente, estaremos haciendo muchísimas cosas. Y luego aprovechar todas esas potencialidades, que son las productivas de Asturias como territorio, y que son, desde que evidentemente, y es cierto, hay muchísima gente que quiere venir a Asturias a comer, hacer que sea una potencia. Todo eso. ¿Y la gourmetización qué significa? La gourmetización significa que lo que poco puede pasar y que al final comer local, comer sano y comer bien sea para las élites. Claro. Ese es un grave problema que tenemos. Claro. Mira, eso otro día, si pues vienes y falamos de eso, que yo creo que ahí puede afondarse mucho. Precisamente con todo esto que estás diciendo, una vía de escape, por eso es tan importante cuidarla, puede ser siempre la sidra. La sidra siempre fue un alimento popular, ya no vamos a decir de precio claramente injusto, pero popular, que todo el mundo podía beberlo, y sí, es verdad que me parece una forma muy natural de poder enganchar a las nuevas generaciones para que entren por ese mundo. Por eso, luchar contra esta gran oferta comercial que tienen, que ellos están bombardeando con eso, con un producto tan tradicional, sí que hay que pedir al sector, y tú sabes también mucho de eso, que hay que ponerse las piles, sí, y llegar a los mozos y a las moces. Hay que ponerse las piles y mucho, y hay que tomar el problema como propio. Y el sector llagarero, hasta ahí bien poco, no sé si ahora, más con esta declaración de cultura sidrera, lo entamará a ver, no lo veía como un problema propio. El hecho de que no se escasearan los chigres, el hecho de que bueno, el consumo de la sidra tuvo unas décadas ahí que floreció después de haber sido una bebida prácticamente residual y que se quedaba requeixada en les cuenques y a cuatro sitios más testimoniales en Asturias, una bebida, bueno, pues esto expolitó cuando la mujer entamó a consumir sidra, y cuando la xente mozo, porque ahora somos viejos, entamamos a beber sidra y a interesarnos por ello y a depender y a ir de cuando a algún llagar, pero ese era el momento en el que el sector tenía que haber visto, igual que para otras cosas estamos muy atentos a qué pasa en el mundo del vino o qué pasa en el mundo de la cerveza. Ahí era el momento en el que el mundo de la sidra tenía que haber visto que tenía que formar a los chigreros, que tenía que formar a los consumidores, que tenía pues, que preocuparse de que esos aspectos fueran un valor en alza y de que pues, fuera la propia becería, el propio pueblo el que protegiera ese patrimonio, exigiendo pues, un buen trato a la sidra, buena temperatura, para que cada vez entraran más palos en un chigre, pues para poder escoger. Y estuvimos a piques de Algamalo, pero yo creo que sí es cierto que, yo no sé si echen la culpa a la pandemia, pero bueno, que sí es cierto que cronológicamente la pandemia marcó un antes y un después.